Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para un vídeo que promete sacarnos más de una carcajada, porque hoy vamos a hablar de algo que nos encanta, las travesuras de nuestras estrellas favoritas. Y cuando decimos travesuras, pensamos automáticamente en la química explosiva que tienen Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han adivinado. El título lo dice todo, broma de Kerem Bürsin a Hande Erçel en el restaurante que te hará reír. Prepárense porque vamos a desmenuzar este momento tan divertido, a analizar las reacciones y por supuesto, a reírnos a carcajadas con ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, no olviden, si aún no lo han hecho, presionar ese botón rojo de suscripción que ven por ahí abajo. Nos ayudaría muchísimo y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Ahora, para quienes quizás no estén tan al tanto, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más queridos y aclamados a nivel internacional, conocidos principalmente por su inolvidable trabajo juntos en la exitosa serie Sen Kalkam. La conexión entre ellos en pantalla era tan palpable, tan real, que rápidamente conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Y fuera de las cámaras, su amistad y la complicidad que demostraban en redes sociales y en apariciones públicas solo alimentaron la especulación y el cariño de su fandom. Siempre se les veía muy unidos, compartiendo momentos de diversión, y esto nos lleva precisamente a la historia de hoy. Imaginen la escena, un restaurante, luces tenues, el murmullo de la gente disfrutando de sus cenas, y de repente, ¡zas!, una broma que rompe la calma y desata la risa. Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. ¿Cómo fue la broma? ¿Qué reacción tuvo Hande? ¿Fue algo planeado o espontáneo? Vamos a intentar recrear este momento y a entender por qué nos encanta ver a estas celebridades siendo un poco traviesas. Porque, seamos sinceros, nos humaniza, nos acerca a ellos y sobre todo, nos da la oportunidad de disfrutar de su lado más desenfadado. La anécdota que vamos a comentar se originó, según lo que se filtró y se compartió en redes sociales, en una salida que tuvieron Kerem y Hande en un restaurante. No está del todo claro si fue durante el rodaje de la serie, o después, cuando ya eran amigos muy cercanos y compartían mucho tiempo juntos. Lo que sí se sabe es que Kerem, conocido por su buen humor y su espíritu juguetón, decidió gastarle una broma a Hande. Y no una broma cualquiera, sino una de esas que te dejan con la boca abierta por un segundo, para luego soltar una carcajada. Piensen en la situación, están cenando tranquilamente, quizás hablando de trabajo, de sus vidas, de cualquier cosa, y de repente Kerem decide que es el momento perfecto para su travesura. Por lo que se rumorea y por las pocas imágenes o testimonios que existen al respecto, la broma de Kerem consistió en hacerle creer a Hande que algo estaba sucediendo con su comida o con algo que tenía en la mesa. Algunos de los detalles que han circulado sugieren que Kerem pudo haber manipulado algo de manera sutil, quizás haciendo desaparecer un objeto, o creando una pequeña ilusión visual que desconcertara a Hande por un instante. Imaginen la cara de Hande, que es conocida por ser una persona muy expresiva y por su dulce naturaleza, al ser objeto de una de estas bromas. La sorpresa inicial, esa pizca de confusión, y luego al darse cuenta de que era Kerem y de que era solo una broma, la explosión de risa. Se dice que Hande al principio se quedó un poco extrañada. Es natural, ¿verdad? Uno está disfrutando de una comida, relajado, y de repente ocurre algo inesperado. Pero lo maravilloso de esta relación, al menos desde la perspectiva de los fans, es la confianza y la diversión que comparten. Hande, lejos de enfadarse o molestarse, habría reaccionado con la misma alegría que Kerem. La idea no era molestarla, sino sacarle una sonrisa y un momento de diversión genuina. Y parece que lo consiguió con creces. Los testigos o quienes estuvieron cerca y pudieron percibir la situación, habrían comentado la energía tan positiva que emanaba de ellos, cómo se reían juntos, cómo disfrutaban de ese momento de complicidad. Lo interesante de este tipo de anécdotas es que nos recuerdan que, detrás de las cámaras y de las grandes producciones, estas celebridades son personas normales, que disfrutan de los pequeños placeres de la vida, como compartir una buena comida y, por qué no, gastarse bromas. La broma de Kerem Bürsin a Hande Erçel en el restaurante no fue un acto de malicia, sino una expresión de la amistad y el cariño que se tenían. Y eso es lo que la hace tan especial y digna de ser contada. Es un recordatorio de que la vida está hecha de estos momentos, de las risas compartidas, de las sorpresas agradables, y de las personas que nos rodean y hacen esos momentos aún más memorables. Además,
Este tipo de situaciones, cuando se hacen públicas, tienen un impacto muy positivo en la percepción que los fans tienen de ellos. Muestra su lado humano, su capacidad para divertirse, para no tomarse la vida demasiado en serio, a pesar de las presiones y las exigencias de la fama. Ver a Kerem y Hande riendo juntos, compartiendo un momento tan cotidiano pero a la vez tan especial, refuerza el vínculo que los fans sienten con ellos. No los ven solo como personajes en una pantalla, sino como personas reales con las que se pueden identificar, con las que comparten valores como la amistad y el buen humor. Y si pensamos en la forma en que se viralizó esta noticia, o en cómo los fans la adoptaron, nos damos cuenta de la magnitud de su popularidad. Cada pequeño detalle de sus vidas, cada interacción, se convierte en material de conversación y admiración. La broma de Kerem a Hande no fue solo una broma, se convirtió en un símbolo de su camaradería, de la alegría que irradiaban juntos. Y eso, amigos, es lo que hace que sus historias sean tan cautivadoras. Podríamos imaginar muchas variantes de la broma, ¿verdad? Quizás Kerem escondió el teléfono de Hande por unos segundos, o le hizo creer que se había derramado algo en su ropa, o incluso algo más elaborado y visual. La belleza de estas bromas es que a menudo, los detalles más pequeños son los que las hacen graciosas. No se trata de la complejidad, sino de la espontaneidad y de la reacción. Y la reacción de Hande, según los relatos, fue de sorpresa y luego de una risa contagiosa. Eso nos dice mucho sobre su personalidad y sobre la confianza que tenía con Kerem. Es importante destacar que aunque tengamos detalles sobre la broma, la esencia de la historia reside en la conexión entre ambos. No es solo una broma, es la broma de Kerem a Hande, y eso le añade un toque personal y cariñoso. Es como si estuvieran creando recuerdos, pequeños episodios que forman parte de su historia juntos. Y nosotros, como espectadores, tenemos el privilegio de ser testigos de estos momentos, aunque sea a través de los medios. Pensemos también en el contexto de la serie Senkalkam. La química entre Serkan y Eda era tan fuerte que los fans deseaban que esa relación trascendiera la pantalla. Y aunque no sepamos los detalles exactos de su relación personal, su amistad era evidente y admirada. Las bromas y las risas compartidas eran una manifestación de esa amistad, de ese ambiente de trabajo positivo y de complicidad. Ahora, reflexionemos sobre por qué estas pequeñas anécdotas tienen tanto impacto. En un mundo a menudo saturado de noticias serias y a veces abrumadoras, estos momentos de ligereza y diversión son un bálsamo. Nos recuerdan que a pesar de los desafíos, la alegría y el humor son herramientas poderosas para conectar con los demás y para disfrutar de la vida. Y cuando esas risas provienen de personas que admiramos, el efecto es aún mayor. La broma de Kerem a Hande en el restaurante es un ejemplo perfecto de cómo un simple acto puede generar tanto interés y tanto afecto. No fue un evento de gran magnitud, no fue una noticia que cambiara el mundo, pero fue un momento de autenticidad, de humanidad, de diversión. Y eso es lo que buscamos en nuestro contenido, historias que nos alegren el día, que nos inspiren y que nos hagan sentir más cerca de las personas que seguimos. Podemos imaginar la conversación previa a la broma, esa chispa en los ojos de Kerem al idear su plan. Y la cara de Hande al principio sorprendida, y luego cómo esa sorpresa se transforma en una sonrisa, y luego en una carcajada resonante. Es una cadena de emociones que aunque no la hayamos visto en directo podemos casi sentir. Esa es la magia de la comunicación y de la empatía. Y esto nos lleva a pensar en la importancia de la comunicación y del humor en las relaciones, ya sean de amistad, de pareja o profesionales. Un buen sentido del humor puede aliviar tensiones, fortalecer lazos y crear momentos inolvidables. La broma de Kerem a Hande en este sentido fue una herramienta de conexión. Así que para resumir, lo que hemos desgranado hoy es un momento encantador en la vida de dos de nuestras estrellas favoritas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La broma, que parece haber sido un acto de travesura bien intencionada de Kerem en un restaurante, provocó sorpresa en Hande, pero rápidamente se convirtió en un momento de risas compartidas y complicidad. Esta anécdota, aunque sencilla, revela la autenticidad de su amistad y su capacidad para disfrutar de los momentos cotidianos con alegría y buen humor. Nos recuerda que detrás de la fama, hay personas reales que valoran la conexión humana y el poder de una buena carcajada. Y eso es todo por hoy, amigos míos. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las travesuras de Kerem Bürsin y Hande Erçel tanto como yo. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes y recordar la importancia del humor y la amistad en nuestras vidas. Antes de despedirnos, quiero
O agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por su atención y por ser parte de nuestra increíble comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta anécdota. ¿Les ha parecido graciosa? ¿Creen que son de esos amigos que gastan bromas? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes les guste Kerem y Ande, y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para no perderse futuros vídeos tan interesantes como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.